Fue subsecretario de Población y Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación. Fue secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Durante varios años trabajó en la Embajada de México en Washington en temas migratorios. Hoy en Periférico 1313, Gustavo Moar. Gustavo, en pocos días Trump será presidente de los Estados Unidos y una de las mayores amenazas que tenemos es que construya el muro y deporte a millones de mexicanos. ¿Qué tan cierto es esto? Empecemos primero por el muro, que fue el lema de campaña más famoso y popular de Trump. Sí. ¿Se puede construir un muro? ¿Hace sentido? ¿Qué va a pasar con el muro? Yo creo que una vez que esté sentado en la Casa Blanca y empiece a recibir la opinión de la patrulla fronteriza, de las autoridades que están encargadas del control de la frontera con México desde hace muchos años, le van a hacer evidente el propio Congreso, aunque sea republicano, le van a decir, a ver, cuando hablas de muro, ¿qué son? Literalmente una muralla. Ahorita hay 900 kilómetros más o menos de los 3,000 ya con murallas o bardas o rejas. Ok, de algún tipo de objeto que puede ser de cualquier grosor. Exacto. ¿Cuánto? 900 kilómetros. O sea que es como la... De 3,000. De 3,200 es como la cuarta parte. La cuarta ¿no? parte, ¿no? Ok. Entonces, todo lo demás no es que esté libre, está vigilado de otra manera. Entonces, han puesto agentes de la patrulla fronteriza, sensores para que cuando la gente pase suene una alarma, drones, satélites, hasta caballos, de manera que son cañadas, está el río, y es muy difícil, o el desierto. Entonces, no se necesita la barda. Hay una barda natural, y cuando la barda natural no es suficiente, como los mexicanos que se meten en el desierto de Arizona, arriesgando la vida, en el desierto de Arizona está la patrulla fronteriza, las avionetas, los helicópteros vigilando para ver cuando hay movimiento, pues ir por ellos y detenerlos. El costo real de poner los 2,000 y tantos kilómetros que le faltarían, según las estimaciones más serias, va de no menos de 15 a 20 mil millones de dólares. Es un gasto que el Congreso le va a decir, es absurdo. Ahora, yo no dudo que en unos días veamos a Trump o a alguno de sus secretarios en la frontera poniendo un ladrillo o poniendo una barda como un símbolo de que aquí está, ¿no? Puede poner un poco más de patrulla fronteriza, sí, puede poner más cámaras, sí, pero una muralla no hace sentido ni económico, ni operativo, y políticamente sí lo usó y va a tener que cumplirle a su electorado de que fortaleció la frontera con México. De acuerdo, entonces la barda o el muro fue una retórica de campaña, a lo mejor vemos que construyen 10 kilómetros, pero no va a pasar de eso. Sin embargo, simbólicamente poner unos ladrillos en cualquier lugar de la frontera será bastante ofensivo a México, ¿no? Es un acto ofensivo, indudablemente. La mora retórica es un acto ofensivo. El hecho de que ya tenga hoy México una frontera verdaderamente controlada y disuasiva, ya en sí mismo es un acto de disuasión para los mexicanos y de rechazo. Él lo que tiene que cumplir, porque se comprometió, como bien dices, en su campaña, es que la gente vea que sí está haciendo más murallas o más muros. Pero de ahí a la supermuralla, no creo. Ahora, Gustavo, explícanos por qué. La migración neta de mexicanos hacia Estados Unidos está en su punto más bajo. ¿En cuánto tiempo? 7, 8 años. 7, 8 años. Y sin embargo, la retórica antimigrante está en su pico. Sí. ¿Por qué? Es parte de lo que fue terrible y fascinante desde una óptica de manejo político y de mentiras y de imágenes, en donde Trump volvió a la retórica que hace 20 años tenía un gobernador en California que se llamó Pete Wilson, que hizo exactamente lo mismo. Dijo, la frontera con México está fuera de control, nos están invadiendo los mexicanos, vienen a las escuelas, a los hospitales, y generó una percepción en Estados Unidos de que eso era cierto, cuando no era cierto. Trump volvió a hacer lo mismo y volvió a creerle eso el electorado que lo eligió, cuando en realidad, como bien dices, desde hace varios años, cada vez menos migrantes se van y cada vez más mexicanos se regresan. ¿Por qué? En parte, el retorno de los mexicanos, que es algo que nosotros no hemos valorado suficientemente, en los últimos números oficiales del gobierno de Estados Unidos,
Obama deportó 2 millones, 2 millones y medio. En sus 8 años de presidente. En sus 8 años. Ahora, esa cifra hay que cuidarla porque incluye los detenidos en la frontera. Pero si te vas a los detenidos en el interior y a los números que hoy hay de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, se regresaron 1 millón. 1 millón es muchísima gente, voluntaria o involuntariamente. Muchos los deportaron, pero otros dijeron, el ambiente es muy agresivo, mejor ahorro, vendo mi casa, vendo mi coche y me voy a México. Y los que están en México que se querían ir o se hubieran ido, también estas redes sociales de información funcionan muy bien y saben que ahorita ir a Estados Unidos es enfrentar discriminación, probablemente no encuentren el trabajo que antes hubieran encontrado. El pollero o el traficante ahora les cobra 80,000 pesos por cruzar. ¿Dices 80,000 pesos literalmente? Literalmente. Son O sea, entre 3 y 3,200 dólares, o 3,500 dólares, están cobrando ahora los polleros para cruzarte la frontera. Entonces ya desde ahí tienes que ahorrar para pagar, sabiendo que es probable no lo puedas hacer. Y si lo puedes hacer, es probable que no encuentres trabajo. Y si lo encuentras, es probable que encuentres un ambiente muy agresivo, discriminatorio, de manera que la gente está pensando, mejor me espero y me quedo. Claro. Si la opción del muro no hace sentido, lo que sí parece que es factible son las deportaciones, Gustavo. ¿Qué puede ocurrir en ese tema? Ahí sí Trump tiene las atribuciones legales a partir de que sea presidente, de instruir a su Secretaría de Seguridad Interna y sus agencias a intensificar las redadas en el interior de Estados Unidos, a ir a las cárceles, buscar gente extranjera, mexicanos y de otras nacionalidades y sacarlos de inmediato y deportarlos. Y el riesgo es no que sea nuevo, porque como decíamos hace rato, Obama ya venía deportando a mucha gente hacia México. Pero Trump va a querer demostrarle a su electorado, al que lo eligió, de que él está deportando más. Entonces hoy en Estados Unidos nuestros paisanos están en realidad viviendo un momento de mucha angustia porque no saben si de repente el papá se va a ir a trabajar a la fábrica y ya no va a regresar. Mejor no mando a mi hijo a la escuela porque puede haber una visita. Si me paso un alto me pueden detener. Y todo esto genera un ambiente propicio para discriminarlos, para abusar de ellos, para violar derechos humanos. De manera que no es tanto el número que va a ser importante, sino el ambiente que le ha generado a esta gente nuestra, que es gente buena, trabajadora y común y corriente, y que ahora tienen todos el terrible temor de que la familia quede separada o de que llegue un día a su casa y le toque la policía y se los lleven. De manera que lo más grave es que han estigmatizado a nuestros paisanos y en muchos lugares de Estados Unidos, en donde, sobre todo donde no hay una tradición de mexicanos como puede ser Texas o California, sino los estados del centro de Estados Unidos, del noreste, empieza a haber actos claramente de agresión racista, discriminatoria contra niños, jóvenes, hombres en la calle, en las escuelas, les gritan, los insultan, los golpean, porque Trump propició un ambiente de agresividad hacia el mexicano y hacia el migrante indocumentado, que hoy los tiene, yo creo que como hace muchos años en Estados Unidos no había. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano y el sistema de consulados? Tú tuviste una experiencia muy importante en Washington, en la Embajada de México. ¿Qué se hace? Mira, la Cancillería anunció una serie de medidas consulares que cada una hace sentido y hay que ver que se haga y se aplique y va a matizar un poco el problema. Pero a mí me parece que ante una ofensiva política como la de Trump, una cosa que creo que, por lo menos yo estoy convencido que ahora sí corresponde, es que este es un tema en el que México tiene todo el derecho de pelear por la defensa y la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos. Durante algún tiempo reciente pensamos que era un tema doméstico en Estados Unidos la migración. Yo creo que Trump lo hizo internacional, lo hizo bilateral, él lo hizo al meternos en el debate. Y yo creo que hoy el gobierno de México tiene el derecho y la obligación de ir y defenderlos públicamente. Y yo creo que hay que usar los mecanismos legales que el sistema judicial americano tiene, de pedir un abogado, de pedir una class action, una acción colectiva,
de impugnar la constitucionalidad, de demandar derechos humanos, de manera que por lo menos la autoridad lo haga consciente de que puede ser demandada. Por ejemplo, es una obligación internacional de Estados Unidos que cuando detiene a un extranjero le informe que tiene derecho a la protección de su gobierno. Para eso son los consulados. Si no lo hacen, están violando una convención internacional. Bueno, México podría eventualmente llevar un caso a la Corte Internacional y decir están violando los derechos de mis paisanos colectivamente. De manera que eso, más una campaña que recordarás que México fue muy exitoso unos meses, un año y medio antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, hizo una intensiva campaña en todos los Estados Unidos para ganar los votos que necesitaba para pasar el TLC. Fue la única etapa, creo yo, una de las etapas en donde México se empezó a ver en Estados Unidos de manera distinta. Nos empezaron a ver como socios, como un país de negocios, como un país que firmaba y se comprometía. Yo creo que hoy algo parecido deberíamos de pensar hacer. Los empresarios mexicanos deberían de promover con sus socios una campaña en medios, y no es necesariamente en las grandes cadenas televisoras, sino en las cadenas locales, en los radios locales, hacer ver que esta imagen tan negativa no corresponde con la realidad, que se hacen buenos negocios con México, que los mexicanos allá contribuyen a la cultura, a la cocina, a la música, al trabajo, a los impuestos, y es una tarea de mediano plazo, pero en mi opinión es indispensable hacerla para empezar a mitigar y a volver otra vez a quitar esta imagen tan negativa que existe hoy de nosotros, ¿sí? Finalmente, Gustavo, yo te quisiera preguntar otro tema que tú conoces, que es la cooperación en materia de seguridad. Se comenta que en los últimos 15 o 20 años se construyó una suerte de confianza entre ambos gobiernos y que eso ayudó en muchos temas de combate al crimen organizado, cooperación, prevención, etcétera. ¿Con Trump qué puede ocurrir? Mira, yo en ese sentido, la experiencia de los que tuvimos un tiempo la oportunidad de negociar el tema de seguridad, pudimos aprender que para las áreas de seguridad estratégica de Estados Unidos, para la inteligencia, para las agencias militares de estrategias, México es un país estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ahí tenemos una carta importante que podemos jugar. A Estados Unidos, a la gente que entiende México, sabe que no le conviene lesionar o desestabilizar a México y que se debe de tener una buena relación con México. Lo que está en la mesa de negociación, creo yo, es cómo México quiere ahora cooperar con Estados Unidos en este campo, si por otro lado nos ofende, nos expulsa, nos denigra. Y acá esta área del gobierno americano, que son desde el Pentágono, la CIA, la DEA, la inteligencia, el Consejo de Seguridad, va a decir: oye, México es muy importante para nosotros, no podemos separarnos. Y yo creo que el reto es que no volvamos a ser, como decía el famoso libro de Alan Riding, vecinos distantes, sino que tenemos que buscar la manera de volver a convivir y dialogar. Aunque no estemos de acuerdo con su presidente, que mucha gente en el mundo no está de acuerdo con su presidente, pero que habrá sectores de la sociedad, del Congreso, del aparato político de Estados Unidos que le digan: México tiene que cooperar con nosotros en seguridad porque es estratégico para Estados Unidos, como también la cooperación de ellos hacia nosotros es muy importante. De manera que, en ese sentido, yo creo que una negociación inteligente del gobierno mexicano puede balancear las cosas. No nos encajonemos en migración y TLC. Hay muchos otros temas que son de interés de Estados Unidos y de México, y yo creo que el objetivo debería ser una agenda integral que balancee el quid pro quo. Con Estados Unidos, acuérdate que siempre es a cambio de qué. Y si tú no pides algo a cambio, se van a llevar todas las canicas. Tienes que pedir algo a cambio. Y aquí nosotros tenemos un papel muy importante, por interés propio, pero por interés de ellos. Gustavo, te agradezco mucho haber estado acá. Ya veremos en pocos días que el presidente Trump se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos, cómo se desenvuelven estos hechos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.